para que no se nos caiga por las dudas nada. Seguimos, nada, hacía la introducción él, lo estábamos charlando también con vos. El kirchnerismo, de alguna manera, estas aparente o no contradicciones entre un proyecto político de avanzada y todas las contradicciones del modelo económico sojero. No, la Argentina tiene una historia de 200 años de modelo exportador y de proveer de materia prima a los países centrales, ¿verdad? Es decir, que tampoco es un problema de kirchnerismo, digamos. Es un problema de kirchnerismo. Ellos heredan un país que se si hubiéramos mantenido una industria nacional como se diseñó en el 40, o también se diseñó en el siglo pasado por algunos intentos, yo creo que la búsqueda de divisas para que no haya pobre, digamos, dentro de lo que es el capitalismo que tampoco nosotros nos gusta para nada, pero digamos, para ser sincero, si fuera un capitalismo de industria nacional mucho más diversificada, de pequeña y mediana industria, si esa industria nacional se hubiera potenciado, es probable que la soja sería, la matriz productiva alimentaria sería un 5% del ingreso por exportaciones de la Argentina. Lamentablemente eso se destruyó, hay un aparato productivo que se destruyó en las sucesivas dictaduras militares. Eso no es para justificar, uno tiene que comprender la complejidad de por qué hemos caído en una matriz productiva tan autista y única casi, ¿no? En el monocultivo, digamos así, en la monoproducción. Ahora bien, lo complicado es que todavía también tiene otra cosa más. El mundo todavía debe salir de una concepción, vamos a ir a lo filosófico y a lo físico, discúlpenme que lo digo siempre. Todavía el mundo en la FAO, lo dije el otro día y parece que les cayó bien, todavía no hemos podido romper la física mecanicista, y el progreso y la modernidad es lo que todavía estamos aplaudiendo como lo más progresivo, y sin embargo existieron Einstein y Pauling, ¿verdad?, que dicen que el mecanicismo nos va a llevar a la destrucción del planeta, o por lo menos a la humanidad dentro del planeta, o sea, la contaminación. Todo esto es un hecho real, digamos así. O sea que el giro, digamos, físico no lo ha dado todavía la humanidad para inventar otra tecnología. Acá en Argentina el INTI intentó con Martini hacer otra industria no contaminante, digamos. Hubo ingenieros argentinos que apoyó el peronismo en el 47, en el 48, el famoso ingeniero Faustino Saracho, que hacía mover un tren en Tucumán funicular a través de lo que se llama energía magnética, y el INTI volvió a indagar en esa... Es decir, todo eso puede hacer un giro no contaminante a los países latinoamericanos y a los países del mundo, pero es un problema serio que no lo vamos a resolver también porque peguemos 4 gritos por la matriz productiva que hacemos, o porque nos paremos como muy rebeldes contra el kirchnerismo, o muy rebeldes contra los gobiernos de UNASUR, o muy rebeldes contra Lula da Silva, o muy rebeldes con incluso Evo Morales o contra Hugo Chávez, que también siguen manteniendo esa matriz productiva, porque si no, el avión como vuela, digamos así, el avión donde se suben los más ecologistas de todo, ¿no es cierto? Nosotros también venimos en un ómnibus que gasta combustible. Es decir, que es un problema que la humanidad deberá resolver, o si no se acabó la humanidad, digamos. No es kirchnerismo el problema. Lo que estamos convencidos nosotros es que ese paradigma es lo que ya pone en juego. Quizás antes se hablaba, como decía Fidel, antes hablábamos de patria o muerte, hoy es planeta o muerte. Claro. Porque en este momento de crisis del capitalismo, de este capitalismo financiero, la necesidad de que la velocidad de acumulación del capital sea otra, está justamente poniéndose en juego la naturaleza, digamos. Entonces lo podemos analizar nacionalmente o globalmente, porque en el mundo es un problema mundial, ¿no? De alimentos, de calentamiento climático, en fin, de energía, y es complejo. Lo que sí decimos es que hay que resolverlo. Entonces, obviamente hay una tarea enorme, quizás la que nosotros más asumimos, que es la de la construcción de fuerzas para eso, ¿no? Para acumular fuerza en el sentido de transformar esa matriz, y bueno, habrá que ver cuánto es como Argentina que se puede cambiar y cuánto exige, digamos, una lucha global. Por eso también nosotros creemos que los movimientos sociales tenemos que tener nuestro proyecto nacional, tenemos que tener una mirada de un proyecto popular a nivel nacional,
pero eso tiene que estar vinculado a un proyecto latinoamericano y un proyecto mundial. Sí, o sea, bueno. no hay forma de lograr romper con el dominio de las transnacionales si no estamos logrando tejer lazos a nivel global. De ahí quizá un poco nosotros sí situamos a las transnacionales como nuestros principales enemigos, porque son quienes están diseñando y quienes en realidad llevan a cabo la ofensiva sobre la tierra y sobre los bienes naturales, ¿no? Traigo antes a lo que charlábamos con vos, que era esto de en 2005, para traerte de nuevo a la relación del movimiento con el kirchnerismo. Decías, en 2005 hicieron como una relectura de cuál era la mirada que ustedes tenían. Exacto, hacemos la relectura en decir, no, bueno, evidentemente, concretamente el kirchnerismo o Kirchner está apostando a fortalecer la integración latinoamericana y está apostándole a Chávez también, ¿no? Eso no había ninguna duda, y si teníamos que decir, a ver, ¿qué? Porque obviamente está siempre la lectura de la conspiración, decir, bueno, pero esto lo hizo porque, entonces tratamos de hacer esa lectura y no encontramos que se gane en función de un proyecto de la derecha con eso, ¿no? Estaba claro que era un golpe certero al AICA. Entonces entramos a reconocer, digamos, que en torno a lo que es el kirchnerismo hay un proyecto latinoamericano. De ahí después, obviamente, vino quizá de ahí hasta la 125, seguimos con ese debate. En la 125 tenemos, digamos, también una posición clara a favor de la resolución 125. Nosotros siempre decíamos, bueno, una medida que era necesaria para nosotros, porque también desalentaba un poco el auge de la soja, aunque no era estructural, no era la medida estructural, pero la apoyamos y seguimos de alguna manera viendo que había que empezar a leer de otra manera el kirchnerismo. Y después, bueno, viene todo un paquete, creo, de medidas por todos conocidas que obviamente reconocemos, y ahí ya dijimos, bueno, no, evidentemente desde este grupo político hay una intencionalidad, ¿no? Digamos, eso quizá fue ya un último proceso, ¿no? Con lo que tiene que ver con la estabilización de la quizá agregar ahí nomás lo que fue la 125, por ahí quizás se lo ve, o lo que muestra por ahí más el escenario nacional, de a donde por ahí los medios transmiten, pero en los territorios las luchas eran muy fuertes en contra de las entidades. Digo muy fuerte porque la resistencia y la lucha, porque mientras acontecía el debate y la discusión sobre eso, seguían desalojando al campesinado, y justamente con la bandera esta, ¿no? De sociedad rural, las entidades, y también las luchas nuestras sacándolo de la ruta, que en este caso a las entidades, y eso no se muestra, digamos, eso no se conoce también. Quizás estaría bueno mencionar, porque mientras la discusión estaba acá en los tres congresos, ¿no? Las carpas, nosotros estábamos sacándolo de la calle a la sociedad rural y a la... De la calle, de la calle. Y ahí la Federación Agraria, que bueno, charlábamos antes, que había tenido como algún vínculo con el movimiento campesino, que ahí se dio como una fuerte discusión, que ya venía de antes. Nosotros habíamos roto ahí por el 90 con la Federación Agraria, digamos. Sí, empezamos a tener de nuevo un vínculo con Pedro Peretti, pero Pedro Peretti, más cercano a nosotros, creo que es un tipo mucho más sano, y viste que se abrió ya. Bussi no nos puede ni ver, obviamente, porque ellos cuando es la 125 pretendían que toda una construcción que habían hecho con Cerviño, que es otro actor clave, podríamos decir, porque ellos arman el Foro de la Agricultura Familiar con una resolución desde la SACPIA en ese momento, pero como que era el apéndice de Federación Agraria para mostrar su pie campesino, por decirlo así. Sí. Juntaron asociaciones, decían que eran no sé cuántas miles de organizaciones, y cuando viene el conflicto de la 125, Cerviño primero intenta pegarlo a la mesa de enlace, y obviamente muchas de esas asociaciones como que se niegan porque quedó como un punto. Entonces la Federación Agraria ahí tuvo que obligarse a desprenderse del foro, ¿no? Y fue un costo también, fue su costo, porque era con lo que venían lavando su imagen. Lamentablemente el foro siguió siempre siendo utilizado por uno u otro actor, que quizás es un problema
que podríamos criticarle el kirchnerismo en términos de cómo se relaciona con organizaciones y los actores o interlocutores que elige, sobre todo en lo que no es de Buenos Aires, que quizás es más fácil mapear o conocer. Ahí sí, desde el gobierno se apostó siempre a distintos grupos en el tema campesino, digamos, en los cuales han habido muchos farsantes, vendedores de luz. Pero... No, te iba a preguntar algo muy parecido, que era en relación al vínculo de ustedes con el kirchnerismo, cuando en muchos casos en las provincias muchos gobernadores aliados del kirchnerismo son en los territorios aliados de los actores que los desalojan, con los cuales ustedes se enfrentan. ¿Cómo hacen esa lectura separando los actores locales del gobierno nacional? Digo, ¿qué discusión crea eso al interior del movimiento? Para nosotros, a ver, está claro que si uno quiere ser, en el caso del kirchnerismo, digamos, la lógica del poder en el Estado, trae aparejada esas contradicciones, porque un poco es eso, ¿no? Sabemos que en tal provincia está, porque no hay otra opción, y tampoco nosotros, hoy, por ejemplo, vamos a poner toda nuestra fuerza en construir una opción electoral en el corto plazo. Por lo tanto, eso decanta en que con alguien hay que aliarse en las provincias. Quizá nuestra crítica no tiene tanto que ver con eso, sino en cómo podemos ir resolviendo y profundizando esas contradicciones, sobre todo en el modelo agrario. Y ahí quizá es donde nuestra lectura es más crítica, en el sentido de, bueno, ¿qué hacemos hoy? No digamos para combatir a los ojeros, digamos para fortalecer a la agricultura campesina. Ahí creemos que el kirchnerismo está flojo, ¿sí? Que se piensa desde el Ministerio de Desarrollo Social, que no está mal, pero no desde el Ministerio de Agricultura, porque no hay un convencimiento de que el campesinado puede ser un sujeto que revierta la condición de la producción. Nosotros sí tenemos experiencia, tenemos y datos, hemos desarrollado experiencias tecnológicas, porque también muchas veces se estigmatiza. No creen en la tecnología, no, creemos en la tecnología, pero una tecnología que está acorde a la política que uno plantea. Y hoy la tecnología que desarrolla lamentablemente el INTA, por ejemplo, en su 70% está pensada en un paradigma que es el que nos está llevando a la dependencia y a un poco a esta destrucción del ambiente. Porque, por ejemplo, el INTA está conducido por la mesa de enlace. Digamos, en cada distrito hay un consejo del INTA, hay un esquema, que quienes aportan los consejeros son la sociedad rural, la CRA, la Federación con el Agro. Ellos definen los proyectos de investigación y, por lo tanto, la tecnología está pensada no en un proyecto de producción de alimentos en función de un proyecto nacional, está pensada en lucro. Eso es un poco el modelo, digamos, agropecuario, tiene solamente la lógica de maximizar la ganancia. Nosotros creemos que hay otras lógicas que se podrían potenciar. Nosotros, claro, que no entendemos, yo mandé un informe a la Liliana de la Nilda Garret por el asesinato cristiano, tenemos unos vínculos ahí con la segunda de la Nilda Garret, que es Liliana. ¿La conocen ustedes? Bueno, nosotros hacemos el siguiente relato, suponete, de Santiago del Estero. No es Zamora el problema de última, es un problema nuestro, Zamora. Los santiagueños resolver si Zamora sigue siendo un candidato o no, con lo mediocre que es incluso intelectualmente, ¿no? Ni tampoco un problema que se lo cuestionamos el kirchnerismo. Lo que nosotros cuestionamos es a Colina, a Levita y a los compañeros y compañeras kirchneristas de Santiago del Estero, cómo pueden permitir el discurso que hay en la radio y televisión manejada por Néstor Ig en Santiago del Estero. El liberal, los periódicos elogian la gestión de Zamora, pero a la Cristina le dan peor que los de la mesa de enlace de aviso. Eso voy a decir, pero es asqueroso, ¿eh? Si vos te querés motivar, digamos, para pensar política, prender al diario Panorama y comprar Liberal todos los días, y te aseguro que te generas y te volvés un experto en pensamiento político de la coyuntura santiagueña. O sea, el tema es cómo no tienen capacidad de neutralizar eso los compañeros. Nosotros en nuestra FM salimos a disputar el verso del neoliberalismo de Ix en Santiago del Estero, ¿entiendes? Y salimos a defender a la presidenta. Nosotros, en las FMs. En las FM nosotros, en nuestro programa político, salimos a tener que defender. Porque los que conducen los programas agrarios son CRA, el peor enemigo, peor que la sociedad rural es CRA. El kirchnerismo es el cuco más horrendo. Vamos a traer, suponete, ¿cuáles son los expertos que trae
el liberal, y Zamora es socio del liberal, tiene el 20% de las acciones, A de Narváez y a todo eso lo lleva. A Melconian es el asesor de todos los sábados de los programas centrales agrarios de Santiago del Estero, pagado por la plata que el gobierno de kirchnerismo le manda a Zamora, ¿entendés? Y trae al más antikirchnerista de los economistas que hay en la Argentina. ¿Cómo es? Armenio, ¿no? Descendiente de Armenio. Que yo siempre lo llamo y le mando mensajes y no me pasan los mensajes, obvio. Pero no, me vivo escuchando los programas de radio. Me matan los programas de radio, me van a provocar una úlcera de bronca, sinceramente. Pero no tanto porque ataque a la presidenta solamente, sino porque no saltan los diputados kirchneristas. Raúl Lorenzo, son cuadros nacionales, ¿no? Les quiero que vamos a conversar, creo yo mañana con Pérsico, pero no importa. Como paréntesis, porque tu pregunta apunta a esto. Es lo que él dice, para nosotros no es un problema lo que está pasando en la provincia, un problema, digamos, que nos condiciona a construir lo que nosotros vamos a seguir construyendo como acumulación. ¿Entiendes? Que el modelo o la matriz productiva sea un Santiago del Estero agroexportador. No es un problema porque nosotros, en la FAO, nos hemos sentado con los técnicos de la minería y le hemos dicho, ¿cuánto Julián fue a Quimilí. Julián, cuando fue ministro de Producción, fue a Quimilí, a nuestra sede del Movimiento Nacional Campesinil. Y le dijimos en aquella oportunidad, ¿cuántas toneladas dice vos que tiene que proveer Argentina al mundo de alimentos? 200 millones de toneladas. Las tenemos, no tenés que ni sembrar nada, está todo sembrado hace miles de años. La algarroba, ¿no? La algarroba, ahí lo dijimos delante de la FAO, el algarrobo produce 200 millones de toneladas. Los algarrobos que todavía hemos dejado en pie, el modelo sojero, produce más de 200 millones de toneladas del mejor alimento del mundo. Hace 10 años atrás, la población mundial tenía un 10% de celíacos. Hoy día la población mundial tiene un 20% celíaco. El INTA, ¿verdad?, tiene un programa que es hacer harina de algarroba, pan de algarroba, alfajores de algarroba. ¿No? ¿Por qué? Porque el celíaco no puede comer harina de trigo, no puede comer soja. Le provoca una alergia, ¿no? Hay muchos prejuicios, yo estoy de acuerdo con él, hay muchos prejuicios de cuánto podemos producir. El noroeste argentino, las vacas hoy día, por la sequía que ha habido, está siendo alimentada con alfa, entre otras cosas. Hasta los feedlot, el 75% del alfa que se produce, ¿de quiénes son? De los campesinos santiagueños. De los campesinos santiagueños. El 70% del alfa que se está vendiendo en Argentina, en el noroeste argentino, es santiagueño. Es más, uno de los orígenes mundiales de esa planta que se llama alfa. Entonces yo digo, nosotros no somos críticos porque apoye a la matriz productiva para poder tener recursos para distribuir, que haya menos pobres, la Cristina. Lo que nosotros decimos es que tiene cuadros políticos en la Minagri que no entiende que mientras tanto está alimentando y durmiendo con el enemigo, porque mientras tanto no alimenta al que no es su enemigo para nada, que es el campesinado. Tiene que fortalecer, o sea, no deje de relacionarse con la soja. Fíjate lo que te digo, no te doy el hándicap, pero pone mucha guita en el campesinado y en la agricultura familiar. Porque tiene que haber pone guita ahí. Una política de transición de lo productivo. Si no, mira que te va a pasar lo de México con el NAFTA. México se autoabastecía, no hablemos México, Haití, con Jean Bertrand. Cuando en el tercer año del gobierno de Jean Bertrand Aristide, hoy no le quise contar al vicecanciller, Haití había logrado, con las medidas que tomó Jean Bertrand Aristide, soberanía alimentaria. Alimentaba a Haití. Al cuarto año, Monsanto diseñó el golpe de Jean Bertrand Aristide. O sea, no es la primera vez que la Monsanto diseña golpe de Estado en Estados Unidos y en Latinoamérica y lo financia. México. ¿Sabes cuánto gasta México hoy día para comprar alimentos? ¿Cómo puede ser que México, la que hizo la reforma agraria, la que no tiene grandes productores ni medianos productores, son todos campesinos indígenas, hoy día tiene que comprar 20.000 millones de dólares al año de comida? De maíz, México. Inventó el maíz México. A eso vamos, ¿entendés? Cuidado que dentro de 5 años exportamos soja y tengamos que comprar comida para los argentinos afuera. Iba a preguntar eso. Más caro eso, ¿entiendes? Ojo, creo que México es el modelo que tendría que sentarse, tipo inteligente, de los cuadros del kirchnerismo, a leer lo que le pasó a México en 10 años con el NAFTA. El plan alimentario 2020 que se presentó hace poco. Para nosotros ese empieza bien, digamos.
que empieza como Consulta. con una idea de decir, el Estado tiene que regular, que justamente es eso, ante un capital financiero que te empieza a usar la tierra para la bolsa, un Estado tiene que construir un proyecto y decir, la tierra se va a usar en función de un proyecto nacional, soberanía alimentaria, sí, exportar alimentos para la balanza de pago, empieza bien, pero tiene después un quiebre ideológico interno, donde el PEA como queda es el plan de la clase y de la sociedad rural. Porque, digamos, y de las transnacionales, que para nosotros ahí hay un problema de colonización de las universidades, que son las que terminaron, porque la mesa de enlace se retira un poco como tal de la discusión, dice esto es un plan marxista, no sé, se van, pero todos los alfiles de las universidades son, digamos, los científicos de la mesa de enlace en las universidades. Diseñan un plan que es de duplicar la producción de grano, digamos, es lo que ya pasó, sin PEA de los últimos 10 años se duplicó la producción de grano, por lo tanto decir que vamos a duplicar en 10 años la producción de grano no es planificar, es dejar que la tendencia del capital siga, digamos, y justamente destruyendo todas las diferentes variabilidades de economías regionales de producción de alimentos que son mucho más que eso. Pero más allá del PEA, que puede ser o no puede ser el verdadero programa, digamos, porque a veces también hay muchas... La política hoy concreta, lamentablemente, sigue siendo de desregulación, digamos, en función de cómo se exporta, ¿no? Con algunos instrumentos, pero que son muy tibios para la voracidad del modelo, ¿sí? O sea, no sé, esto de los cupos para la exportación, las retenciones tal cual están, son instrumentos pero son muy, muy tibios. Entonces ahí sí, quizá esto que hablábamos de los conflictos por la tierra. Los conflictos venían de años, 25, 90, pero hoy tienen una velocidad, o sea, hoy con la tecnología, en función de las transnacionales, te pueden desmontar 5.000 hectáreas en 2 días, que antes llevaba un tiempo, y con una inyección de recursos para corromper jueces, policía, digamos, la velocidad de acumulación es muy grande y la destrucción también. Y ahí yo quería agregar un tema que para nosotros también es como vertebrador de todo esto, que es eso que hace, sigue expulsando gente del campo o del interior a Buenos Aires. Se va generando, y quizá ahí es donde está, ¿cómo damos una batalla cultural cuando ya tenemos la mitad del pueblo joven, concentrado joven, en barrios y villas en las cuales no, o sea, se pierde, se deshumaniza, y por lo tanto, ¿cómo construir política ahí? Para nosotros no hay muchas posibilidades si no revertimos ese proceso, incluso logramos que muchos jóvenes vuelvan al interior. Ahí se nos está deformando un poco, no es subestimar, ¿no? Pero con toda la cuestión de entre la droga y todo lo que va dando, y lamentablemente muchos de nuestros jóvenes no están viendo ni el canal Encuentro, ni Paca Paca, sino que están viendo, en el mejor de los casos, Tinelli, digamos, y bueno. Y este boom sojero, digamos, cuánto, que imagino yo que es una de las principales demandas del movimiento, el tema de desalojos, digamos, la presión sobre la tierra. Digo, lo comentábamos antes, charlábamos con Benigno López, y bueno, él planteaba un caso ahora en el Chaco, pero ustedes tuvieron problemas en Mendoza, en Santiago del Estero es cosa corriente. ¿Cuál es? Salta, Chaco, Salteño está ahora. Como no hay organización, Senderos Cordobeses y Jesús María, hay 3 grandes focos, ¿cómo se llaman? Centros generadores del proyecto y de esta matrícula. Una es Jesús María Córdoba, paradójico, porque en realidad ahí hay abuelos que eran campesinos italianos y españoles, y construyeron pequeñas fincas, y tuvieron que pelearla contra los grandes latifundios de los 3 grandes apellidos que manejaban Córdoba en algún tiempo, los Allende, y lucharon para una reforma. Jesús María fue una reforma agraria que donde surgió después el salame, el queso y el vino de Colonia Carolla. Y ahora sus nietos son generadores de banco de dinero en negro. Uno sabe que se corre plata en negra. En Jesús María hay prestamistas, sojeros, para que vayan a hacer soja. En Santiago antes, ahora a Salta. ¿No? Porque según el presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, la única traba para que el modelo crezca es el MOCASI, el Movimiento Vía Campesina. Una entrevista tenemos con él, ¿no? Con alguien que no era de lo nuestro, obviamente. Y la otra es Pergamino, y la otra es donde está Grobon, de la ciudad de Grobon. En Buenos Aires.
no sé qué sé yo dónde, pero... Por eso digo, si solamente vamos a decir contra la soja, me parece que no estamos entendiendo. Me parece que favorecer el proceso del sujeto productor de alimentos en Argentina significa que dentro de 10 años, si nosotros volvemos a recuperar o a ser potencia productora de alimentos y volver muchos jóvenes al campo, me parece a mí, suponete que ese otro segundo condimento que lo entendió Julián Domínguez, ¿por qué? Porque es que para entenderlo, porque la velocidad que él cuenta que acumula el capital financiero agrario es la misma velocidad con que un Ministerio de Bienestar Social no va a poder llegar a todos los jóvenes hechos mierda que hay en la ciudad. No hay capacidad, me parece. Una cosa como importante ahí, justamente, es que tenemos que discutir el sujeto del desarrollo rural. Claro. Y hoy el problema es que el sujeto son transnacionales. Por ejemplo, un paquete está vinculado a la soja, ¿cierto? Monsanto, Syngenta, que a su vez hay todo un circuito financiero porque ya toda la soja cotiza en bolsa, tienen capacidad a su vez por los fondos de pensión y otras cosas de hacer que el precio de la soja va a seguir aumentando, digamos. Pero a su vez no es solamente el tema de la soja. Por ejemplo, el tema del olivo. Hay transnacionales españolas que están a full con el olivo. Y entonces los conflictos en otros lugares, como Mendoza, San Juan, son donde vienen y desalojan para poner olivo. Otro, vitivinicultura. Todas son transnacionales, digamos. Muchas relacionadas con Estados Unidos, otras la Unión Europea. Y toda la política agropecuaria las toma como inversiones positivas, pero en el fondo lo que van generando son mega emprendimientos donde con muy pocos trabajadores lo sostienen, porque es con toda tecnología que está pensada no para generar empleo, sino para disminuir costos, y entonces todos los nuevos modelos productivos están en función de transnacionales, ¿no? Podemos hablar, y el tema también en el desplazamiento de la ganadería, que ese es otro conflicto, porque la ganadería que se va desplazando de donde se pone soja se empieza a ir hacia otras provincias. Entonces en Mendoza, en San Juan, en Neuquén hay mucho conflicto de ganaderos, de empresas ganaderas que quieren poner sus vacas, pusieron soja en el campo y quieren poner sus vacas en otro lugar. Y bueno, ahí hay un gran vacío, digamos, lo discutimos en carta abierta de una manera interesante, porque había algunos defensores del P decían, bueno, pero si en la Patagonia, no sé, hay 2 familias campesinas que utilizan 10.000 hectáreas, ahí te viene un capital con tecnología israelí y te pone riego y te genera riqueza, entonces, digamos, como un gran mito, ¿no? Nosotros vimos, por ejemplo, una empresa española con tecnología israelí, que desplazó a 10 familias campesinas, primero en un lugar, y puso olivo en un lugar donde no crecía antes nada. Y todo, bueno, maravillado. El tema es que después el agua que utilizaba no surge de las piedras, sino que de las napas freáticas. 200 familias se quedaron sin agua en otro lugar porque secaron sus pozos. Y a su vez la aceituna la envasan y la exportan a España, y la ganancia no queda. Entonces es un modelo que vende humo, pero en el fondo, digamos, no está generando. No, a largo plazo vamos a tener graves problemas de agua y de nutrientes del suelo argentino. Una ingeniera linda de Casilda que sostiene ese modelo y acompaña el modelo escribió: Argentina solo recupera el 37% de los nutrientes del suelo. Ahora ha salido la nota, está dando vueltas por los medios alternativos y comunes de una agencia de noticias. ¿Por qué, esto nos lo explicaron también, por qué los chinos, por ejemplo, no hacen soja en China? Tienen muchas condiciones para hacer la soja y producirla en China. Tienen suelo y tienen agua, pero no lo quieren gastar. Entonces ellos ven que es mucho más económico para China llevarse la soja, que se están llevando también nitrógeno y agua de nuestro suelo, que no lo están pagando, digamos, ¿no? Entonces eso se nos va dando en distintos esquemas. Y en el fondo también está, yo vuelvo a lo de las ciudades, porque todos esos campesinos desalojados, si no hay un movimiento que los contiene, van a las ciudades, y el proceso de industrialización y generador de empleo tampoco va a poder captar a toda la población rural concentrada en la ciudad.